Capítulo 1. La sombra del destierro. El sol del mediodía caía sobre las torres de Castilla y el aire olía a polvo y a hierro. En la villa de Vivar, cerca de Burgos, un caballero de noble porte caminaba lentamente entre los muros de piedra de su hogar. Era Rodrigo Díaz de Vivar, a quien los hombres llamaban ya el Campeador. Su espada había brillado en múltiples batallas contra los moros y su nombre era sinónimo de honor y justicia. Pero aquel día, el destino parecía volverse en su contra. Un mensajero del rey Alfonso VI llegó con la mirada baja, como quien trae una sentencia difícil de pronunciar. Rodrigo Díaz, por orden de nuestro señor el rey, debéis abandonar Castilla. Se os acusa de traición, de apropiaros de botín que pertenecía a la corona. Tenéis 9 días para salir de estos dominios, o sufriréis la ira real. El campeador escuchó sin temblar, aunque por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. No eran solo palabras, era la sombra del destierro, el golpe más duro que podía. Cuando el mensajero se retiró, Rodrigo permaneció en silencio. Afuera, sus hombres aguardaban con expectación. Ninguno se atrevía a hablar. «Hermanos, el rey me destierra. Nos acusa de deshonor. Pero juro por la cruz de mi espada que jamás he traicionado a Castilla. Si alguno de vosotros desea quedarse, lo entenderé. El camino que me espera...» Entonces, uno de sus más fieles compañeros, Álvar Fáñez, dio un paso al frente. «Cid, mi señor, donde vayáis iremos. El destierro no nos asusta si estamos a vuestro lado». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Más de 300 hombres juraron seguir al campeador, aunque eso significara convertirse en proscritos. Esa noche, Rodrigo entró en la capilla de su hogar. Allí, en la penumbra iluminada por las velas, lo esperaba doña Jimena, su esposa, con lágrimas en los ojos. A su lado estaban sus hijas pequeñas, María y Cristina, que aún no comprendían la magnitud del suceso. «Rodrigo», susurró Jimena, «¿es cierto lo que dicen? ¿Debemos abandonar nuestra tierra?» Él la tomó de las manos con firmeza, mirándola a los ojos. «Amada mía, el rey me destierra, pero no me arrebatará el honor. Os dejaré en el monasterio de San Pedro de Cardeña, bajo protección sagrada. Allí estaréis seguras hasta que Dios y la fortuna nos permitan reunirnos». Jimena apretó las manos de su esposo con desesperación. «Rezad, Rodrigo, rezad para que este camino de dolor se convierta en gloria». Él inclinó la cabeza y durante largos minutos ambos permanecieron arrodillados ante el altar, pidiendo fuerza al cielo. Afuera, el viento golpeaba los muros como si los dioses mismos fueran testigos de aquella despedida. En los días siguientes, la noticia del destierro se extendió por toda Castilla. En Burgos, las puertas de las casas permanecían cerradas. Nadie se atrevía a ofrecer pan o refugio al campeador, pues el edicto real prohibía ayudarle bajo pena de muerte. Rodrigo cabalgaba por las calles vacías con sus hombres, y solo el llanto escondido de las mujeres tras las ventanas rompía el silencio. Aún así, el Cid no maldijo a su rey. Solo guardó silencio y apretó con más fuerza la empuñadura de su espada, recordando las batallas ganadas en su nombre. La víspera de partir, se detuvo frente a la tumba de sus ancestros. Allí juró: «Por mi padre y por Castilla, volveré más grande de lo que me voy. Y cuando regrese mi nombre será temido en todo Al-Ándalus y respetado en toda España». Al amanecer, la columna de caballeros abandonó Vivar. El polvo del camino cubría sus armaduras y el sonido de los cascos de los caballos retumbaba como un tambor de guerra. El Cid no miró atrás. Sabía que si lo hacía, su corazón se rompería al ver alejarse la tierra que lo había visto nacer. Mientras tanto, en su interior ardía una llama. No era rencor, sino un deseo implacable de demostrar su inocencia y recuperar su honor. El destierro no sería su final, sino el inicio de una epopeya que lo convertiría en leyenda. Y así comenzó la marcha del Cid Campeador, héroe sin patria,
pero con un destino marcado por los dioses y la historia. Capítulo 2. La despedida en Vivar. La mañana del adiós amaneció fría en Vivar. Una neblina espesa cubría los campos de Castilla, como si la tierra misma quisiera ocultar las lágrimas de quienes iban a separarse. Los gallos cantaban con desgana, y las campanas de la iglesia repicaban con un tono lúgubre, presagio de días difíciles. Rodrigo Díaz de Vivar, armado con su cota de malla y su espada al cinto, caminó lentamente por los pasillos de su casa solariega. Cada piedra, cada estandarte colgado en las paredes le recordaba los años de gloria que había vivido allí. Pero aquel no era un día para la nostalgia, sino para la fortaleza. En el patio central lo esperaban doña Jimena y sus hijas. La noble dama vestía un manto oscuro. Sus manos temblaban al sostener a María y a Cristina, que apenas entendían por qué debían despedirse de su padre. «Hijas mías», dijo Rodrigo con voz firme pero cargada de ternura, «aunque deba anejaros, lleváis mi sangre y mi honor. Nunca olvidéis que sois hijas del campeador». Las niñas lo abrazaron con fuerza, y Jimena, con lágrimas brillando en sus ojos, susurró: «¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué la injusticia del rey debe arrancarnos así de nuestro hogar?» El Cid la miró profundamente, como si quisiera grabar en su memoria cada rasgo de su rostro. «Amada mía, la voluntad de los hombres es voluble, pero la de Dios es eterna. Si el rey me destierra, será para que conquiste mi destino lejos de aquí. Prometo que volveré por vosotras, y cuando lo haga, no habrá fuerza en la tierra que pueda separarnos otra vez». Álvar Fáenes, fiel primo y capitán de sus huestes, se acercó en ese momento. «Mi señor, los caballeros están listos. Los caballos aguardan en la llanura». Rodrigo asintió. Antes de partir, llevó a su familia al monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí, bajo la protección sagrada de los monjes, dejaría a Jimena y a las niñas. Los muros del monasterio se alzaban solemnes en medio de la bruma. Los monjes, vestidos con hábitos negros, recibieron a la familia con rezos y cantos. En la capilla, frente al altar, Jimena se arrodilló junto a Rodrigo. «Señor», oró ella con voz quebrada, «guarda a mi esposo en la batalla. Que su espada sea justa y su corazón incorruptible. Devuélvelo a mí con vida». Rodrigo colocó su mano sobre la de ella y respondió: «Y guarda tú a mi familia, Señor, como guardas a tus ángeles en el cielo». El prior del monasterio los bendijo con agua saderada, y el eco de los rezos se mezcló con el sollozo de las hijas del campeador. Cuando llegó el momento de la despedida final, Jimena no pudo contenerse. Corrió hacia Rodrigo y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Si caes, Rodrigo, yo moriré con tu recuerdo». Él le levantó suavemente el mentón y sonrió con valentía. «No caeré, Jimena, no mientras el honor me sostenga, y el honor nunca muere». Con esas palabras, se separó de ella y montó a su caballo Babieca, el más veloz y fuerte de sus corceles. El animal relinchó con brío, como si también comprendiera la magnitud de aquel instante. Los hombres del Cid se alinearon, más de 300 caballeros dispuestos a seguirlo hasta el fin del mundo. Sus armaduras brillaban bajo la luz gris del amanecer, y sus lanzas apuntaban al cielo como un bosque metálico. Rodrigo alzó la espada y gritó: «¡Por Castilla y por Dios!». Un rugido de voces respondió, y el estruendo de los cascos sobre la tierra anunció el inicio de la marcha. Desde las murallas del monasterio,
Jimena y sus hijas vieron alejarse la columna de caballeros. Sus figuras se perdieron entre la neblina, hasta que solo quedó el eco de los cascos y un vacío en el corazón. Los monjes entonaron cánticos solemnes, y Jimena, con el rostro en las manos, comprendió que aquella despedida podía ser la última. Pero en el pecho del campeador ardía la promesa de regresar. Y mientras cabalgaba hacia lo desconocido, el viento le llevaba en susurros las palabras de su esposa. «Vuelve a mí, Rodrigo. Vuelve como héroe». Así, con la fe de los suyos y la sombra del destierro sobre él, comenzó el verdadero viaje del Cid Campeador. Capítulo 3. Cabalgata hacia lo desconocido. El amanecer se levantaba rojo sobre los campos de Castilla. El cielo parecía arder, como si los dioses encendieran una hoguera para iluminar el camino de aquellos que partían sin patria. El Cid, al frente de sus 300 caballeros, avanzaba con paso firme. El relincho de los caballos y el tintinear de las armaduras componían una música solemne, un himno de acero y polvo. Dejaban atrás las torres de Burgos, las aldeas que alguna vez habían aclamado al campeador con vítores. Ahora las ventanas permanecían cerradas, las puertas atrancadas. Nadie se atrevía a ofrecer agua ni pan. El edicto real pesaba como una espada sobre cada campesino. Sin embargo, desde las sombras, ojos compasivos seguían el cortejo. Mujeres murmuraban plegarias, niños saludaban tímidamente, y los ancianos inclinaban la cabeza en silencio, como quien despide a un héroe caído en desgracia. Álvar Fáñez cabalgaba a su lado y murmuró: «Señor, no cierran las puertas, pero en los corazones del pueblo aún brilláis. Temen al rey, no a vos». Rodrigo asintió, apretando los labios. «No los culpo. Yo mismo juré lealtad a Alfonso, y aunque me destierra, no olvidaré mi deber hacia Castilla. La verdadera batalla será demostrar mi inocencia con la espada y con el tiempo». El sol subió más alto, y los hombres se internaron en tierras desconocidas. Los caminos estaban llenos de peligros, bandidos, tropas enemigas, emboscadas. Pero en cada paso, el Cid sentía crecer en su interior una fuerza que jamás había conocido. Al caer la tarde, levantaron un campamento en una llanura abierta. Los caballos pastaban, los hombres encendían hogueras y compartían el escaso pan duro que les quedaba. El ambiente era tenso, pero la presencia del campeador lo impregnaba todo de esperanza. Esa noche, Rodrigo reunió a sus capitanes alrededor del fuego. «Escuchadme bien, amigos. El rey nos ha cerrado las puertas, pero el mundo aún es vasto. Donde haya moros que desafíen la cruz, allí tendremos batalla. Donde haya botín que ganar, allí habrá pan para nuestros hijos. No somos exiliados, somos conquistadores de nuestro destino». Sus palabras encendieron el ánimo de los hombres. Uno de ellos, un joven caballero de rostro endurecido por la vida, alzó su copa de vino. «Por el Cid Campeador, que su destierro se convierta en gloria». Los demás lo siguieron y el eco de sus voces retumbó en la llanura como un trueno. Cuando el campamento se sumió en el silencio de la noche, Rodrigo permaneció despierto. Caminó entre las tiendas, observando a sus hombres dormir junto a las brasas moribundas. En sus rostros veía confianza, pero también cansancio y hambre. Entonces alzó los ojos al cielo estrellado y habló en voz baja, como si conversara con Dios mismo. «Señor, dame fuerza para no fallarles. Si debo perder mi vida, que sea en honor y no en vergüenza». El viento respondió con un aullido, y en la distancia, como un presagio, se escuchó el canto de un lobo. Al día siguiente retomaron la marcha. Los caminos se volvían más áridos, los pueblos más hostiles. Algunos aldeanos los insultaban llamándolos traidores. Otros arrojaban piedras desde lejos. Pero también
Había quienes, arriesgando todo, dejaban en los caminos pequeñas ofrendas, un pan, una jarra de agua, una cruz de madera, gestos humildes que confirmaban que la fe del pueblo no había muerto. Pasaron ríos, montañas y campos quemados por la guerra. A medida que avanzaban, se internaban en tierras cada vez más cercanas a los dominios moros. Allí, el peligro era constante, pero también la oportunidad de demostrar el valor del campeador. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los campos, divisaron humo en el horizonte. Una aldea estaba siendo saqueada por un grupo de bandidos. Rodrigo no dudó un instante. «¡Armas!», ordenó. «Hoy el destierro se viste de justicia». Los caballeros cargaron con furia, lanzas en alto, y el estruendo de los cascos sacudió la tierra. El choque fue brutal, el acero contra el cuero, los gritos de guerra contra los alaridos de los saqueadores. Rodrigo, al frente, blandía su espada tizona con la fuerza de un león. Cada golpe derribaba a un enemigo, cada estocada abría paso entre la confusión. Al final, los bandidos huyeron, dejando atrás cadáveres y botín. La aldea, medio destruida, fue salvada gracias al Cid y sus hombres. Los campesinos, temblorosos, se acercaron y cayeron de rodillas ante él. «Señor», dijo un anciano, «nunca olvidaremos lo que habéis hecho. Puede que el rey os llame traidor, pero para nosotros sois un ángel enviado por Dios». Rodrigo lo levantó con suavidad. «No me llamen ángel, soy solo un hombre que lucha por su honor. Guarden sus plegarias y vivan en paz». Los campesinos, agradecidos, ofrecieron alimento y vino a la hueste del campeador. Aquella noche, por primera vez desde el destierro, los hombres comieron hasta saciarse. El fuego de las hogueras iluminaba sus rostros sonrientes, y la esperanza renació en sus corazones. Rodrigo contempló la escena desde lo alto de una colina. Sabía que aquello era solo el comienzo. El camino hacia la gloria estaba lleno de peligros, pero también de oportunidades. Con el viento de la llanura golpeando su capa, murmuró: «Hoy hemos cabalgado hacia lo desconocido. Mañana cabalgaremos hacia la inmortalidad». Y con esa promesa, el Cid campeador se adentró en la noche de su destino. Capítulo 4. El juramento de lealtad. El sol nacía tras las colinas, tiñendo el horizonte de tonos dorados. El campamento del campeador despertaba lentamente. Los caballos relinchaban, las hogueras moribundas lanzaban las últimas brasas y el aire olía a hierro y a tierra húmeda. Era el cuarto día desde que habían abandonado Castilla, y aunque el cansancio pesaba en los cuerpos, el espíritu ardía más vivo que nunca. Rodrigo Díaz de Vivar se levantó temprano, como de costumbre. Con paso firme recorrió el campamento, saludando a sus hombres uno a uno. Los caballeros lo miraban con una mezcla de respeto y devoción. No solo era su líder, era el faro que mantenía unida a la hueste en medio del destierro. En el centro del campamento, sobre una colina baja, se había alzado una cruz improvisada hecha de ramas. Rodrigo se detuvo allí y llamó a sus capitanes. Álvar Fáñez, Pero Bermúdez, Muño Gustioz y otros hombres de confianza acudieron de inmediato. «Amigos», dijo el Cid, con voz grave, «hoy debemos sellar lo que ya late en nuestros corazones. El rey me ha arrojado de Castilla, pero vosotros me seguís sin pedir recompensa. No somos siervos, sino hermanos en armas. Quiero que este vínculo quede sellado ante Dios». Los caballeros se miraron unos a otros y asintieron con solemnidad. Álvar Fáñez dio un paso adelante. «Señor, no hemos jurado seguirte por oro ni por tierras. Te seguimos porque en ti vemos la justicia y el honor que otros han olvidado». Rodrigo desenvainó su espada tizona y la clavó en el suelo frente a la cruz. «Entonces jurad aquí, sobre el acero que ha defendido Castilla, que permaneceréis conmigo hasta que Dios decida nuestro destino». Los hombres, uno tras otro, se acercaron. Colocaron sus manos sobre la empuñadura de la espada, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Juro», dijo Pero Bermúdez, «por la cruz y por mi vida, seguir al campeador hasta la muerte». «Juro», añadió Muño Gustioz, «que mi lauza se alzará donde él mande, y que no habrá enemigo que me haga retroceder mientras su estandarte ondee». Uno tras otro, los caballeros pronunciaron sus votos. El aire se cargó de solemnidad y hasta los más jóvenes, con la voz temblorosa, sellaron su compromiso.
Cuando el último terminó, Álvar Fáñez levantó la voz como portavoz de todos. «Por el Cid, por Castilla, por Dios». Un rugido unánime respondió, y las colinas repitieron el eco de aquellas palabras. Rodrigo, conmovido, retiró su espada del suelo y la alzó hacia el cielo. «Dios es testigo de este juramento. No caeremos como proscritos, sino que venceremos como héroes. Y cuando la historia hable de nosotros, no dirá que fuimos exiliados, sino conquistadores». Los hombres rompieron en vítores. La lealtad ya no era solo un sentimiento, era un pacto sagrado que los unía más allá de la vida y la muerte. Ese mismo día, mientras desmontaban el campamento, una patrulla de exploradores regresó apresurada. «Señor», informó uno de ellos, «un destacamento moro se aproxima desde el sur. No parecen muchos, pero han saqueado aldeas cercanas». Rodrigo montó en Babieca, su fiel corcel, y gritó: «Caballeros, hoy pondremos a prueba nuestro juramento. Que los moros sepan que incluso desterrados, los castellanos seguimos siendo el terror de sus huestes». La hueste del Cid cargó como una ola de acero. El choque fue feroz. Las lanzas castellanas atravesaron los escudos enemigos y las espadas brillaron bajo el sol. Rodrigo, al frente, parecía invencible. Su espada caía una y otra vez, abriendo camino entre la confusión. Los moros, sorprendidos por la ferocidad de aquel grupo que creían débil, huyeron dejando tras sí botín y armas. Al caer la tarde, los hombres se reunieron en torno al Cid. Habían probado su fuerza y confirmado que ni la orden del rey ni el destierro podían quebrar su espíritu. Rodrigo alzó una copa de vino y habló con voz clara. «Hermanos, hoy habéis cumplido vuestro juramento con honor. Este es solo el inicio. Pronto nuestro nombre resonará en todas las tierras de Al-Ándalus». Los caballeros respondieron con un grito unánime que resonó como trueno en el cielo castellano. «¡Campeador! ¡Campeador!». Y, bajo aquel clamor, la leyenda del Cid comenzó a forjarse con hierro, sangre y lealtad eterna. Capítulo 5. Encuentro con los moros. La noticia corrió como el viento. Un ejército moro avanzaba hacia las tierras donde el campeador y sus hombres buscaban refugio. No eran simples bandidos como los enfrentados días atrás. Esta vez se trataba de un destacamento organizado, con jinetes ligeros, arqueros y emblemas que ondeaban con arrogancia en la brisa. Los exploradores regresaron jadeantes al campamento. «Señor», informó uno de ellos, «los moros acampan junto al río Jalón. Son más numerosos que nosotros, al menos 500 hombres». El silencio cayó sobre los caballeros. Eran apenas 300, muchos cansados y con provisiones escasas. Pero Rodrigo no dudó. Su mirada ardía con determinación, como si la adversidad fuera solo un fuego en el que templar su acero. «Hermanos», dijo, reuniendo a todos frente al estandarte, «es cierto que son más, pero no luchamos por número, sino por honor. Si vencemos hoy, nuestras lanzas hablarán más fuerte que las voces de quienes nos llaman traidores». Álvar Fáñez asintió con un brillo feroz en los ojos. «Mostremos a esos moros lo que vale un castellano desterrado». Al amanecer, los dos ejércitos se avistaron en la llanura junto al río. El sol naciente pintaba de oro las aguas mientras las filas enemigas formaban con disciplina. Los tambores moros resonaban como truenos y los estandartes verdes ondeaban como serpientes al viento. El Cid observó el terreno. Sus ojos se fijaron en una colina cercana y en la curva del río. Sonrió, pues la tierra misma le ofrecía la estrategia. «Álvar, llevarás a 50 hombres y te ocultarás tras esa colina. Cuando yo dé la señal, cargaréis sobre su retaguardia. Pero, Bermúdez, tú te quedarás conmigo en el frente. Aguantaremos su embestida y cuando estén confiados, caeremos sobre ellos como lobos». Los caballeros asintieron. Cada cual conocía su papel. El silencio de la preparación se volvió denso, solo roto por el crujir de las armaduras y el relinchar de los caballos. Entonces, Rodrigo levantó su espada y gritó: «¡Por Dios y por Castilla, a la carga!». Un rugido de voces acompañó su orden. Los tambores moros respondieron y el choque fue inevitable. Las lanzas castellanas se estrellaron contra los escudos moros con un estrépito de trueno. El polvo se alzó en nubes que cegaban los ojos. Los gritos de guerra y de dolor se mezclaban en una sinfonía de caos.
Rodrigo, sobre Babieca, parecía un titán entre hombres. Su espada tizona brillaba como un relámpago. Cada tajo derribaba a un enemigo. Cada golpe abría un camino entre las filas contrarias. Pero la superioridad numérica se hacía sentir. Los moros envolvían a los castellanos, presionando sus flancos con caballería ligera. Las flechas silbaban en el aire y varios hombres cayeron con alaridos. Rodrigo levantó la voz sobre el fragor de la batalla. «¡Resistid! ¡El momento llegará!» Y entonces, como un trueno desde el cielo, la señal fue dada. Una trompeta sonó desde la colina, y de pronto, los 50 hombres de Álvar Fáñez descendieron como una avalancha de acero. Cayeron sobre la retaguardia mora con furia desatada, rompiendo su formación. Los enemigos, sorprendidos y acorralados, comenzaron a desordenarse. Fue entonces cuando Rodrigo lanzó el contraataque. «¡Ahora, hijos de Castilla, la victoria es nuestra!» Los castellanos cargaron con renovada fuerza. El suelo tembló bajo los cascos de los caballos y el estrépito del choque resonó como un terremoto. La hueste del Cid, pequeña pero indomable, desgarró el corazón del ejército enemigo. Los moros, viendo caer a sus capitanes bajo la espada del campeador, comenzaron a retroceder. Lo que al inicio parecía una marea imparable, se convirtió en un río desbordado, huyendo en todas direcciones. Cuando el sol comenzó a declinar, la llanura estaba cubierta de cuerpos y armas abandonadas. Los castellanos recogieron botín, cofres de oro, caballos, armas finas, provisiones. El Cid, manchado de sangre y polvo, se alzó en medio del campo de batalla, respirando hondo. «Hermanos», dijo, «hoy hemos demostrado que ni el número ni el destierro pueden doblegar nuestro espíritu. Dios está con nosotros, y mientras cabalguemos, juntos, no habrá enemigo que nos venza». Los caballeros lo rodearon, levantando sus lanzas en señal de victoria. El viento arrastró sus voces. «¡Campeador! ¡Campeador!». Y así, aquel encuentro con los moros no solo fue una victoria militar, sino el nacimiento de la fama del Cid en tierras extranjeras. Desde ese día, su nombre comenzó a extenderse como un rumor imparable, el caballero desterrado que luchaba con la fuerza de 100 hombres y el corazón de un pueblo entero. Capítulo 6. El oro de las victorias. El campo de batalla aún olía a hierro y sangre cuando los hombres del campeador comenzaron a recoger lo que los moros habían dejado tras su huida. Cofres repletos de monedas, tejidos de seda, espadas finamente forjadas, monturas resistentes. Era como si la fortuna, al fin, hubiera volteado su rostro hacia los desterrados. Rodrigo Díaz observaba en silencio, sentado sobre Babieca. El viento movía su capa, manchada de polvo y sangre, y sus ojos escrutaban la llanura sembrada de cadáveres. No era la primera vez que veía tal espectáculo, pero en su corazón ardía una certeza nueva. Aquella victoria no era solo un triunfo militar, era el inicio de algo mucho mayor. «Señor», dijo Álvar Fáñez, acercándose con una sonrisa, «el botín es abundante. Tenemos oro para alimentar a los hombres, caballos para montar y armas que reforzarán nuestra hueste». El Cid asintió, pero alzó la mano para que todos se reunieran. Los caballeros, con las armaduras aún brillantes por el combate, formaron un círculo en torno a él. «Escuchadme, hermanos», dijo Rodrigo. «El oro que hemos ganado hoy no es mío ni vuestro, sino de todos. Ningún hombre entre nosotros quedará con menos de lo que merece. Esta victoria es de Castilla entera, aunque el rey nos llame traidores». El murmullo de aprobación recorrió el grupo. Rodrigo ordenó que el botín se dividiera equitativamente, premiando a los más valientes y cuidando que ni el más humilde escudero quedara olvidado. Aquella justicia fortaleció aún más el vínculo de lealtad entre los hombres. Sabían que seguían a un señor que no se dejaba corromper por la codicia. Esa noche, el campamento brilló como una fiesta. Se encendieron hogueras altas,
El vino corrió en las copas y la carne asada perfumó el aire. Los caballeros reían, recordando los momentos del combate. Algunos imitaban los gestos de los moros en su huida, provocando carcajadas. Pero no todo era júbilo. Había heridos que yacían en camillas, y Rodrigo pasó entre ellos asegurándose de que recibieran cuidados. Se inclinó sobre un joven caballero que había perdido la movilidad en un brazo. «Perdiste la fuerza de tu espada, pero nunca perderás la honra», le dijo. «Mientras vivas, serás parte de esta hueste». Las palabras del campeador hicieron llorar al muchacho, que lo tomó de la mano con gratitud. Con el botín asegurado, Rodrigo envió mensajeros a monasterios y pueblos cercanos. En sus cartas, escritas con solemnidad, relataba la victoria obtenida en nombre de Dios y de Castilla. Junto a cada carta, mandaba cofres con parte del botín como ofrenda a los monasterios para que oraran por él y por sus hombres. «Que todos sepan», dijo Rodrigo mientras sellaba las cartas, «que no somos saqueadores, sino defensores de la fe. El oro que hoy entregamos será testimonio de nuestra justicia». Las noticias volaron más rápido que los caballos. En los caminos los peregrinos repetían el relato. Un caballero desterrado ha derrotado a un ejército moro con apenas 300 hombres. En los mercados, los mercaderes comentaban: «Dicen que se llama Rodrigo Díaz y que su espada brilla como un rayo». En las tabernas, los juglares empezaban a componer versos sobre el campeador. El nombre del Cid comenzaba a convertirse en leyenda. Días después, en el monasterio de San Pedro de Cardeña, un monje entró en la celda de doña Jimena con una sonrisa. «Señora, han llegado noticias de vuestro esposo. Ha vencido a los moros junto al río Jalón. Ha enviado oro y provisiones para este santo lugar». Jimena, que rezaba de rodillas, alzó los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Señor. Gracias por protegerlo». Las hijas del Cid, María y Cristina, aplaudieron con inocencia, sin comprender del todo, pero sintiendo el orgullo de que su padre ya no era solo un caballero, sino un héroe que resonaba en cada rincón de Castilla. Mientras tanto, en su campamento, Rodrigo reunía a sus capitanes. Sobre un mapa extendido en una mesa improvisada, señalaba los caminos y fortalezas de la región. «No nos detendremos aquí. Cada victoria traerá más hombres a nuestra causa. Cada botín será semilla para un futuro mayor. Nuestra meta será Valencia, la joya de Levante». Los ojos de sus capitanes brillaron. No era una ambición vana. Valencia, rica y poderosa, sería lugar donde el destierro se transformara en reino. Rodrigo empuñó su espada, la alzó al cielo y declaró: «Con el oro de las victorias, forjaremos la gloria de mañana». Y los caballeros respondieron con un clamor que se escuchó hasta en las montañas: «¡Campeador! ¡Campeador!». La llama de la epopeya ardía cada vez más fuerte. Capítulo 7. Cartas a Jimena. El silencio de la madrugada envolvía el campamento. Las hogueras se habían apagado, y solo quedaban brasas que brillaban como luciérnagas en la penumbra. Mientras sus hombres dormían, Rodrigo Díaz permanecía despierto en su tienda, con la luz de una vela iluminando su rostro. Frente a él, un pergamino en blanco esperaba recibir las palabras que su corazón llevaba tiempo guardando. Tomó la pluma, la mojó en tinta y comenzó a escribir: «A doña Jimena, mi esposa amada. Si estas líneas llegan a tus manos, sabrás que Dios me ha guardado en los combates. He vencido a los moros junto al río Jalón, y el botín ha sido generoso. Parte de él ya viaja hacia ti y hacia el monasterio, como prenda de mi amor y de mi fe. Cada día pienso en ti y en nuestras hijas, cuyos rostros llevo en el alma como escudos contra la desesperanza. No hay hora en que no recuerde tu voz, ni batalla en la que no imagine tu oración protegiéndome.
Sé fuerte, amada mía. El destierro que sufrimos se convertirá en honra. Volveré a ti con gloria, y entonces nadie podrá separarnos jamás. Las palabras fluían como un río contenido demasiado tiempo. Rodrigo suspiró al terminar y selló la carta con su emblema. Luego se quedó en silencio, mirando el pergamino, como si en esas líneas estuviera todo lo que no podía decir con la espada. Días después, en el monasterio de San Pedro de Cardeña, un monje entregó la carta a doña Jimena. La dama rompió el sello con manos temblorosas, y al leer las palabras de su esposo, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Sus hijas, curiosas, se acercaron. «¿Qué dice, padre?», preguntó María. Las abrazó y sonrió con dulzura. «Dice que nos ama y que lucha por nosotras. Dice que un día volveremos a estar juntos y que cuando regrese lo hará cubierto de honra». Las niñas aplaudieron y rieron, como si las palabras del campeador fueran un tesoro más valioso que todo el oro enviado. Esa misma tarde, Jimena tomó un pergamino y respondió. Su escritura era firme, aunque cada palabra nacía bañada en emoción. A Rodrigo, mi señor y esposo. He recibido tu carta y con ella la fuerza para resistir. Tus hijas te besan desde lejos y rezan por ti cada noche. Yo también rezo, y sé que el Señor escucha mis súplicas, pues aún cabalgas con vida. No temas por nosotras, aunque lejos estamos bajo la protección de Dios. Cada victoria que alcanzas es un paso más hacia nuestro reencuentro. Recuerda, amado mío, que no solo luchas contra moros, sino contra la injusticia del destierro. Tu nombre ya resuena en Castilla, y sé que pronto resonará en todo el mundo. Cuando cierro los ojos, te veo entrar por estas puertas con tu armadura reluciente y tus brazos abiertos. Esa imagen me sostiene, y será la que me acompaña hasta tu regreso. La carta fue entregada a un mensajero, que partió con ella entre las montañas y los caminos llenos de peligros. Mientras tanto, en el campamento del Cid, la vida seguía entre entrenamientos y nuevas expediciones. Pero cada noche, cuando el bullicio se apagaba, Rodrigo sacaba de su cofre más preciado el velo de su esposa, la pequeña tela que ella le había dado al despedirse. Lo sostenía contra el pecho, cerraba los ojos, y por un instante no era el campeador ni el líder de hombres, sino simplemente un esposo que anhelaba volver a casa. Álvar Fáñez lo sorprendió una vez en ese acto silencioso. «Señor», dijo con respeto, «si Dios lo quiere, pronto doña Jimena volverá a estar a tu lado. Hasta entonces, deja que tus hombres sean tu familia». Rodrigo asintió, guardando el velo con cuidado. «Así será, primo. Pero no hay acero que pese tanto como la ausencia de los que amamos». Los juglares, que viajaban de aldea en aldea, comenzaron a cantar no solo de las batallas del campeador, sino también de su fidelidad a Jimena. Decían que en cada combate él veía el rostro de su esposa y que esa imagen le daba fuerzas para vencer. De este modo, el amor entre Rodrigo y Jimena se convirtió en parte de la leyenda, tan poderoso como su espada y tan luminoso como su honra. Y así, entre cartas que viajaban por caminos peligrosos y palabras que cruzaban distancias imposibles, se mantuvo vivo el lazo entre el Cid y su esposa. Aunque la guerra los separaba, el amor era el puente que ni el destierro ni la espada podían romper. Capítulo 8. El asedio de Valencia. La ciudad de Valencia se alzaba como un sueño dorado junto al mar Mediterráneo. Sus murallas brillaban bajo el sol, altas y poderosas, con torres que desafiaban al cielo. Dentro se escuchaban los pregones de los mercados, el rumor de los comerciantes, el canto del muecín llamando a la oración.
Era una ciudad rica, codiciada por moros y cristianos por igual, un tesoro que podía cambiar el destino de quien lo conquistara. Rodrigo Díaz, contemplando aquellas murallas desde la colina, sintió que todo lo vivido hasta entonces había sido un preludio. Allí, en Valencia, se decidiría si su destierro quedaba grabado como desgracia o como gloria eterna. «Hermanos», dijo a sus hombres, «esta ciudad será nuestra, pero no caerá en un día ni en una semana. Debemos ser pacientes, como el águila que espera el momento exacto para abalanzarse sobre su presa». El asedio comenzó con disciplina. El Cid ordenó cortar las rutas de provisiones que llegaban a la ciudad, interceptando caravanas y vigilando los caminos. Campamentos se levantaron alrededor de las murallas, cada uno protegido por empalizadas y torres de vigilancia. Desde lo alto de las murallas, los defensores moros observaban con desdén a los castellanos. Respondían con flechas y burlas, gritando insultos en su lengua. Pero Rodrigo no se dejó provocar. «Que rían ahora», dijo. «Pronto sus risas se convertirán en hambre». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Bajo el sol abrasador y la lluvia ocasional, los hombres del Cid resistían, manteniendo la presión constante. El hambre empezó a morder primero dentro de la ciudad. Los precios del grano se dispararon, la carne escaseaba, y los rumores de rendición comenzaban a circular entre los habitantes. Pero el asedio también ponía a prueba a los castellanos. Las largas esperas traían cansancio y nostalgia. Muchos soñaban con regresar a sus tierras, con abrazar a sus familias. Rodrigo lo sabía, y cada noche encendía una gran hoguera en el centro del campamento. Allí reunía a sus hombres y hablaba con voz firme. «Recordad que no somos bandidos errantes, sino un ejército con destino. Cada día que resistimos aquí, Valencia se debilita y nuestra honra crece. Cuando esas murallas caigan, no seremos desterrados, sino señores». Sus palabras eran como vino fuerte que devolvía el ánimo a los corazones. Hubo enfrentamientos en las afueras, salidas rápidas de la guarnición mora, choques de caballería en los campos, flechas incendiarias que caían sobre las tiendas del Cid. Pero cada ataque era repelido. En una de esas escaramuzas, Álvar Fáñez tomó prisionero a un capitán enemigo. Ante el campeador, el hombre confesó: «Dentro de la ciudad reina el hambre. Muchos ya maldicen al rey que nos gobierna. Si el asedio continúa, la traición nacerá desde adentro». Rodrigo escuchó en silencio y con mirada serena respondió: «Entonces esperaremos. La paciencia es nuestra mejor arma». Pasaron 9 meses de asedio. Los muros de Valencia seguían en pie, pero los corazones de sus defensores se derrumbaban. Una mañana, las puertas de la ciudad se abrieron y delegados moros salieron con banderas blancas. Avanzaron hasta el campamento del campeador y se inclinaron ante él. «Señor Rodrigo Díaz», dijeron, «Valencia no puede resistir más. Si prometes respetar la vida de sus habitantes, entregaremos las llaves de la ciudad». El silencio fue absoluto. Los caballeros castellanos, expectantes, miraban a su señor. Rodrigo tomó la palabra con voz solemne. «Acepto vuestra rendición. No seré tirano, sino señor justo. Aquellos que deseen marchar podrán hacerlo. Aquellos que se queden vivirán bajo mi protección». Los delegados lloraron de alivio y entregaron las llaves que abrían las puertas de Valencia. Ese día, Rodrigo Díaz de Vivar entró en la ciudad al frente de su hueste. Las campanas repicaron, los estandartes ondearon, y los ciudadanos, aunque temerosos, vieron en él no solo al conquistador, sino al nuevo protector. Subió a la torre más alta del Alcázar, alzó su espada hacia el cielo y proclamó: «Valencia es nuestra. Dios nos ha dado esta victoria». El clamor de sus hombres resonó por las murallas: «¡Campeador! ¡Campeador!». Y así, tras meses de resistencia y estrategia,
El Cid dejó de ser un desterrado errante. Se convirtió en señor de Valencia, dueño de una ciudad que sería el corazón de su gloria y el símbolo de su leyenda. Capítulo 9. La gloria del campeador. Valencia despertaba cada mañana bajo un nuevo sol. Donde antes reinaba el miedo al hambre y la guerra, ahora resonaban los pregones de los mercaderes, las risas de los niños y el canto de los juglares. Bajo el gobierno del campeador, la ciudad parecía renacer, como si la victoria misma hubiera sembrado esperanza en sus calles. Rodrigo Díaz de Vivar no se proclamó rey, pero todos lo trataban como tal. Sus hombres lo llamaban señor, los ciudadanos lo recibían con respeto, y los juglares lo cantaban como el héroe que había convertido el destierro en trono. Doña Jimena llegó a Valencia con sus hijas poco tiempo después de la conquista. La entrada de la familia del campeador fue celebrada con una procesión solemne. Campanas repicaban desde las torres, flores caían desde los balcones y el pueblo aclamaba con entusiasmo. Rodrigo descendió del alcázar y ante todos abrazó a su esposa con ternura. «Bienvenida seas, mi señora. Esta ciudad es tuya tanto como mía». Las lágrimas brillaron en los ojos de Jimena al ver la magnitud del triunfo de su esposo. En el rostro de las niñas, María y Cristina, se reflejaba el asombro ante aquella ciudad bañada por el mar. El campeador gobernaba con justicia. A los musulmanes que permanecieron en Valencia les permitió conservar su fe y costumbres, mientras que a los cristianos les otorgó protección y tierras. En su corte convivían consejeros de distintas religiones, y aunque algunos lo criticaban por ello, Rodrigo sabía que la verdadera fortaleza nacía de la paz tanto como de la espada. Cada día atendía los juicios en el salón principal del alcázar. Los mercaderes acudían para resolver disputas, los campesinos pedían protección, los soldados reclamaban recompensas. Rodrigo escuchaba a todos con paciencia, y sus sentencias eran firmes pero justas. La honra de un hombre, decía, no se mide en su riqueza, sino en la justicia que recibe. La fama del campeador crecía más allá de Valencia. Embajadores de Aragón y Navarra llegaban con regalos, buscando su amistad. Mercaderes italianos traían especias, tejidos y noticias del Mediterráneo. Incluso desde Castilla, donde el rey Alfonso VI todavía lo miraba con recelo, empezaron a llegar rumores de que Rodrigo había fundado una corte más poderosa que muchas del reino. Los juglares componían versos que se cantaban en plazas y tabernas. En Valencia resplandece un caballero sin par, su espada brilla en combate, su justicia en el juzgar. Pero la gloria del campeador no se limitaba a su gobierno. También en la guerra seguía demostrando su genio. Cada tanto, ejércitos moros intentaban recuperar Valencia y Rodrigo salía al campo con su hueste para rechazarlos. Siempre regresaba victorioso, aumentando aún más la leyenda de su nombre. En una ocasión, un emisario musulmán llegó a Valencia para parlamentar. Al verlo, se inclinó profundamente. «Dicen que eres el Cid, el Señor, y hoy comprendo por qué. Tus enemigos te temen, tus aliados te respetan. Ni siquiera un rey podría aspirar a más». Rodrigo, con modestia, respondió: «No soy más que un caballero desterrado al que Dios concedió la gracia de la victoria». Pero en su interior sabía que aquel destierro se había convertido en la semilla de su grandeza. En los jardines del alcázar, bajo los naranjos en flor, Rodrigo solía pasear con Jimena y sus hijas. Allí, lejos del bullicio de la corte, se permitía sonreír como un hombre común. «¿Lo ves, esposa mía?», dijo un día. «Este lugar, que conquistamos con sangre y paciencia, ahora es hogar para nuestras hijas». «Y para tu nombre», respondió Jimena con orgullo. «Valencia será recordada como la joya que te dio la gloria eterna». Rodrigo la miró a los ojos,
y por un instante, el campeador, el caudillo, el señor de Valencia desapareció. Quedó solo el esposo, el padre, el hombre que luchaba no por ambición, sino por amor y honor. Así transcurrieron los años en Valencia, entre prosperidad y victorias. El Cid ya no era el caballero desterrado, sino un señor poderoso, respetado dentro y fuera de sus muros. Su corte se llenaba de poetas, caballeros y emisarios, y cada día la ciudad brillaba más fuerte. Pero la gloria, como el sol, siempre termina por ocultarse tras las nubes del destino. Y aunque en Valencia todo parecía eterno, en el horizonte empezaban a gestarse intrigas y traiciones que pondrían a prueba la grandeza del campeador. Por ahora, sin embargo, los juglares cantaban y el pueblo celebraba: ¡Viva el señor de Valencia! ¡Viva el campeador! Y así, la gloria del Cid brilló como una estrella en el firmamento de España, una estrella destinada a nunca apagarse del todo. Capítulo 10. La traición de los infantes de Carrión. El esplendor de Valencia atrajo no solo a mercaderes y aliados, sino también a pretendientes deseosos de emparentar con la familia del campeador. Entre ellos destacaron los infantes de Carrión, Diego y Fernando González, jóvenes de linaje noble, aunque de carácter altivo y ambición desmedida. Llegaron a la corte con sonrisas y palabras dulces. «Gran campeador», dijo Fernando, «tu gloria resplandece en todo el reino. Sería para nosotros un honor unir nuestra sangre con la tuya». «Pedimos la mano de tus hijas, doña Cristina y doña María», añadió Diego inclinándose con fingida humildad. Rodrigo, hombre de honor, vio en aquella petición una oportunidad para reforzar los lazos con la nobleza castellana. Tras consultar con doña Jimena, aceptó el matrimonio creyendo que sería ventajoso para sus hijas y para la estabilidad de Valencia. Las bodas se celebraron con gran pompa. Las campanas repicaron, los juglares cantaron y las calles de Valencia se llenaron de festejos. Cristina y María, aunque temerosas, obedecieron el mandato de su padre y se casaron con los infantes. Durante los primeros días todo parecía paz y armonía. Los infantes recibieron riquezas, ropas finas y el respeto de la corte. Pero en sus corazones crecía la envidia. Se sentían eclipsados por la grandeza del Cid y sus orgullos heridos los llevaban a murmurar entre ellos. «Somos yernos del campeador», dijo Diego en voz baja a su hermano, «y aún así nadie habla de nosotros. Todo lo que oigo son alabanzas a Rodrigo». «Sí», respondió Fernando, con veneno en la voz, «parecemos sus vasallos en vez de nuestros iguales. Debemos demostrar que somos hombres de honor y que no vivimos a su sombra». El destino les ofreció una excusa. Un día llegó noticia de que un león se había escapado de su jaula en el alcázar. El rugido de la bestia recorrió los pasillos como un trueno. Servientes y cortesanos huyeron pavoridos. Cuando el león apareció en el salón, los infantes palidecieron. Diego corrió a esconderse tras un banco, temblando, mientras Fernando se ocultaba detrás de un pilar, rezando por su vida. En ese mismo instante, Rodrigo despertó de su siesta. Se levantó con calma y, sin mostrar temor, tomó su capa. Caminó hacia el león y con voz firme lo llamó. «Vuelve a tu jaula, rey de la selva». El animal, como domado por su presencia, bajó la cabeza y obedeció, regresando dócilmente a su encierro. La corte estalló en vítoros, pero las risas también estallaron contra los infantes, cuya cobardía había quedado expuesta. Desde aquel día, la burla corría por Valencia. Los yernos del Cid tiemblan más ante un león que ante un enemigo. Humillados, los infantes urdieron un plan cruel. Fingieron reconciliarse y solicitaron permiso al Cid para llevar a sus esposas, Cristina y María, a Carrión, diciendo que querían mostrarle sus tierras. Rodrigo, confiado en la palabra de honor, accedió y bendijo el viaje. «Id con mis hijas», dijo, «protéjanlas como joyas, pues en ellas va mi honor». El viaje comenzó con escolta, pero al llegar al oscuro robledo de Corpes, los infantes mostraron su verdadero rostro. Mandaron alejar a los acompañantes y quedaron solos con las dos jóvenes.
Aquí, en este bosque, dijo Fernando con voz fría, aprenderéis lo que vale ser hijas del Cid. Con látigos crueles golpearon a Cristina y María, despojándolas de sus ropas y dejándolas desmayadas en la soledad del campo. «Que vuestro padre sepa que no somos sus siervos», escupió Diego. «Así paga Carrión las humillaciones recibidas». Luego montaron en sus caballos y abandonaron a las doncellas, creyendo haber manchado el honor del campeador. Pero Dios no abandona a los inocentes. Poco después, un primo del Cid, Félez Muñoz, encontró a las jóvenes maltrechas y llorosas entre los árboles. Con lágrimas las abrazó y las cubrió con su capa. «No temáis», dijo, «os llevaré de vuelta con su padre. Él sabrá vengar esta afrenta». Cuando la noticia llegó a Valencia, el silencio cayó sobre el alcázar. El Cid escuchó el relato con el rostro endurecido. No gritó, no lloró, solo cerró los puños y sus ojos ardían como brasas. «Han golpeado a mis hijas, pero más aún han golpeado mi honor. Juro por Dios y por mi espada que los infantes pagarán por esta traición». Los caballeros de su hueste levantaron las manos clamando justicia. La traición de los infantes de Carrión no quedaría impune. Y así, la gloria del campeador se enfrentó a su prueba más amarga, defender no solo su ciudad, sino también el honor de su linaje. Capítulo 11. El juicio en Toledo. Las campanas de Toledo resonaban solemnes. El rey Alfonso VI había convocado a su corte en el gran salón del palacio, donde nobles, caballeros y clérigos se reunían para presenciar un juicio sin precedentes. En el aire flotaba la expectación. El campeador había acusado a los infantes de Carrión de traición y deshonra, y aquel día se decidiría la justicia. Rodrigo Díaz de Vivar entró con paso firme. Llevaba su manto de gala y la espada tizona al cinto. No caminaba solo. Lo acompañaban sus más fieles caballeros, y tras él, como sombras luminosas, venían doña Jimena, sus hijas María y Cristina, y su primo Félez Muñoz, testigo de la afrenta. Los infantes de Carrión, vestidos con ostentación, aguardaban al otro lado del salón. Aunque intentaban mantener la compostura, sus rostros pálidos delataban el miedo. El rey levantó la mano y se hizo el silencio. «Rodrigo, mi campeador, ¿qué demanda traes ante esta corte?» El Cid avanzó hasta el centro, inclinó la cabeza ante el rey y habló con voz clara que resonó en las bóvedas. «Señor, no vengo a pediros oro ni tierras, sino justicia. Mis hijas fueron deshonradas y abandonadas por quienes debían protegerlas. Los infantes de Carrión, en quienes confié, cometieron traición no solo contra mi casa, sino contra la honra de todo caballero cristiano». Un murmullo recorrió la sala. Alfonso miró a los infantes. «¿Qué tenéis que decir en vuestra defensa?» Fernando se adelantó, tratando de sonar altivo. «Majestad, es cierto que dejamos a esas mujeres en el robledo de Corpes, pero lo hicimos porque no eran dignas de nuestro linaje. Somos hijos de condes y merecíamos esposas de sangre real, no hijas de un desterrado». Un rugido de indignación estalló entre los presentes. Rodrigo no se movió, pero su mirada ardía como el acero al rojo. «¿No dignas?», replicó con calma peligrosa. «Mis hijas fueron criadas con honor y fe. No son ellas quienes deben ser juzgadas, sino vosotros, que traicionasteis vuestra palabra y vuestra hombría». El rey hizo un gesto para imponer silencio. «La acusación es grave. Para que nadie dude de la verdad, presentad vuestros testigos». Félez Muñoz dio un paso al frente y relató con detalle la traición en el robledo, los golpes, las lágrimas, el abandono cruel. Cuando terminó, las lágrimas corrían por el rostro de doña Jimena y muchos caballeros apretaban las manos con ira.
Así fue, señor rey, dijo Feles. Yo mismo recogí a mis primas medio muertas en el bosque. El salón entero se alzó en un clamor de repudio contra los infantes. El Cid, sin levantar la voz, habló de nuevo. No quiero que nadie diga que busqué venganza personal. Quiero justicia pública. Que estos hombres devuelvan las dotes que recibieron, pues no son dignos de mis hijas, y que respondan con sus espadas por el agravio cometido. El rey asintió con gravedad. Así sea. Se devuelvan las riquezas, y en cuanto al honor, solo la prueba de las armas puede resolverlo. Se decidió que los infantes enfrentarían un duelo judicial contra los campeones del Cid. El salón estalló en expectación. Rodrigo no lucharía en persona. Su causa sería defendida por 3 de sus mejores hombres: Pedro Bermúdez, Martín Antolínez y Muño Gustiós. Los infantes palidecieron. Sabían que frente a aquellos guerreros su derrota era casi segura. Pero el rey había hablado y no podían retroceder sin manchar aún más su nombre. El día del duelo llegó. En el campo de armas, bajo la mirada del rey y de toda la corte, los campeones se prepararon. Pedro Bermúdez enfrentó a Fernando, Martín Antolínez a Diego y Muño Gustiós contra un pariente suyo que había participado en la afrenta. Las trompetas sonaron y el combate comenzó. Pedro Bermúdez, con un rugido, embistió a Fernando. Su lanza atravesó el escudo y lo derribó del caballo. Antes de que pudiera levantarse, Bermúdez le puso la espada al cuello. «Ríndete, cobarde, o te envío al infierno». Fernando gritó pidiendo misericordia. Mientras tanto, Martín Antolínez arremetió contra Diego. El choque fue brutal, pero la fuerza del burgalés lo venció pronto. Diego cayó al suelo, gimiendo y clamando por su vida. El tercer combate fue igualmente decisivo. Muño Gustiós, con furia de sangre y honor, venció a su adversario sin compasión. Cuando todo terminó, los infantes de Carrión y su cómplice yacían humillados, derrotados ante los ojos de toda Castilla. El rey Alfonso se levantó y proclamó: «La justicia ha sido hecha. Rodrigo Díaz, tus hijas son limpias de toda mancha. Los infantes de Carrión, en cambio, llevan para siempre la marca de la cobardía». Un clamor estalló en el campo. Los caballeros levantaron sus espadas en señal de respeto hacia el campeador. Rodrigo, con lágrimas contenidas, abrazó a sus hijas. «La honra ha sido lavada, hijas mías, no lloréis más, porque vuestro nombre es más fuerte que cualquier traición». Pero la historia no acababa ahí. Poco después llegaron nuevas propuestas de matrimonio. Príncipes de Navarra y Aragón pidieron la mano de Cristina y María. Aquello selló la reconciliación definitiva del Cid con la realeza, elevando a su linaje por encima de cualquier afrenta pasada. El campeador sonrió. Había recuperado lo que más valía, no oro ni tierras, sino la dignidad de su sangre. Y así en Toledo, ante el rey y la nobleza, el Cid se alzó no solo como guerrero, sino como defensor eterno de la honra. Capítulo 12. La victoria final. En Valencia, los días pasaban con calma tras el juicio en Toledo. Las hijas del campeador, ahora esposas de príncipes de Navarra y Aragón, vivían en paz y respeto, y el nombre de Rodrigo Díaz de Vivar resonaba más alto que nunca. Ya no era solo el desterrado. Para unos era el héroe de Castilla, para otros el señor de Valencia, pero para todos era el campeador, un hombre cuya honra brillaba más que las coronas. La ciudad florecía bajo su mando. Las murallas estaban firmes, los mercados rebosaban de vida, y hasta los juglares de tierras lejanas venían a cantar la historia de aquel caballero que había vencido la adversidad. Pero el destino, siempre celoso de la gloria humana, guardaba aún una última prueba. Al sur, los almorávides, poderosos guerreros del norte de África, preparaban un gran ejército para recuperar Valencia. Era una amenaza que ningún rey de la península había logrado contener del todo.
Muchos murmuraban que ni siquiera el campeador podría resistir. Rodrigo reunió a sus hombres en el patio del alcázar. Sus caballeros, curtidos por años de batallas, lo miraban con respeto y confianza. «Hermanos de armas», dijo, «hemos luchado juntos en destierro, en hambre y en gloria. Hoy nos toca defender no solo una ciudad, sino todo lo que hemos construido. Si caemos, que sea con honor. Si vencemos, que el mundo sepa que ningún muro puede resistir la voluntad de hombres libres». Un rugido de aclamación llenó el aire. La batalla se libró bajo un sol abrasador. Las huestes almorávides avanzaron como una ola negra, pero Rodrigo, montado en su caballo babieca, brillaba al frente de los suyos. Tizona y colada relampagueaban en sus manos, y su voz resonaba por encima del estruendo. «¡Santiago y cierra España!». El choque fue brutal. Polvo, hierro y gritos llenaron el campo, pero una y otra vez el empuje del campeador rompía las filas enemigas. Era como si un espíritu invencible lo guiara, como si cada golpe suyo llevara la fuerza de toda Castilla. Finalmente, tras largas horas de lucha, los almorávides retrocedieron, dejando tras de sí un campo sembrado de derrota. Valencia permanecía en manos del Cid. Esa noche, bajo las estrellas, Rodrigo se retiró a los muros de la ciudad. Miró hacia el horizonte donde las sombras del enemigo se disolvían en la distancia. Jimena se acercó, posando su mano en la suya. «Has vencido de nuevo, mi señor», susurró. Rodrigo sonrió, aunque en sus ojos brillaba una luz distinta. «Sí, pero siento que esta victoria no es mía, sino de Dios. Mi tiempo entre los hombres se acerca a su fin». Poco después, el campeador cayó enfermo. Su cuerpo, agotado por años de batallas, ya no respondía como antes. En su lecho, rodeado de su esposa, sus hijas y sus caballeros, habló con serenidad. «No lloréis por mí. He vivido con honor y con honor quiero partir. Proteged Valencia, proteged nuestra fe. Y recordad que mientras mi nombre viva en vuestras bocas, yo no moriré». Con estas palabras, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, cerró los ojos para siempre. La noticia sacudió Valencia como un trueno. El pueblo lloró, los caballeros golpearon sus pechos, y doña Jimena, con corazón de hierro, decidió cumplir la última voluntad de su esposo. Los almorávides, al enterarse de su muerte, lanzaron un nuevo ataque, convencidos de que la ciudad caería sin su defensor. Pero Jimena ordenó un ardid digno del propio campeador. Vistió el cuerpo de Rodrigo con su armadura, lo montó en babieca y lo colocó al frente del ejército como si aún viviera. Cuando las huestes enemigas vieron al Cid cabalgando de nuevo, el terror los invadió. Creyeron que había resucitado y huyeron despavoridos, dejando la victoria una vez más en manos del campeador. Tiempo después, Jimena llevó los restos de su esposo a Burgos, donde fue enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Y allí, entre rezos y cantares, nació la leyenda inmortal. Los juglares cantaban en plazas y castillos. Por Castilla cabalgó, por Valencia gobernó, y aún después de muerto, su espada venció. Así, Rodrigo Díaz de Vivar trascendió la carne y el tiempo. Ya no era solo un caballero, era el héroe eterno de España, el hombre cuya honra ni la muerte pudo vencer. Y en las páginas de la historia, su nombre quedó escrito con letras de acero: el Cid campeador.